Hola niños, nuevamente nos encontramos en nuestra aula virtual. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de los textos gramaticales. Habíamos visto que existen muchos tipos de textos gramaticales. Uno de ellos es la noticia. La noticia puede ser de forma masiva, enseguida decimos que es masiva, o puede ser interpersonal. Hablamos de masiva cuando esa noticia va a ser divulgada para cualquier cantidad de personas, mientras que la noticia interpersonal es la noticia que se da de una a otra persona y solamente a ellos les interesará. La noticia puede ser de manera verbal o también llamada oralmente a través de las emisoras radiofónicas. Podrá ser audiovisual, como en la televisión, donde hay sonido y hay imágenes. Podrá ser solamente visual, con gráficos y letras como la prensa escrita. Podrá ser digital, como podemos encontrarlo en el Internet. O como decíamos, también podrá ser interpersonal, de una persona a otra. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es una noticia? Pues para empezar debemos decir que la noticia no es nada más ni nada menos que un relato, una narración podríamos decir, contar, de otra forma podemos llamar, sobre un tema de actualidad, del momento, algo que recientemente ha sucedido. La noticia tiene que ser de interés, es decir, a la mayor cantidad de gente le tiene que interesar, le tiene que llamar la atención saber sobre esa noticia. Y tiene que ser veraz. Cuando hablamos de veracidad nos referimos a que sea verdadera, no puede ser inventada. Lo que busca la noticia es proporcionar la información necesaria sobre un tema específico en el menor tiempo posible o en el espacio reducido posible. La intención de una noticia es de informar de manera objetiva, es decir, va a informar tal y cual ha sucedido la situación. En algún momento tendrá que ir a preguntar a los testigos o a los que están involucrados en la noticia. O quizás se ha tenido la posibilidad de ver directamente, narrar tal y cual sucede, sin transmitir la opinión del periodista que la ha redactado. Es decir, no puede incluir sus opiniones acerca de la noticia. Ya no sería una noticia. Si el periodista incluye opinión, será un análisis, será una crítica, será una reflexión, pero no será noticia. La noticia debe ser, como habíamos dicho anteriormente, veraz, objetiva y de interés general. Ahora vamos a hablar de las características de una noticia. Una noticia tiene algunas características importantes e innecesarias. Hay que conocer cuáles son. En primera instancia, vamos a citar que la noticia debe informar bien sobre lo sucedido. Y como decíamos, el periodista, si es necesario, debe ir a preguntar a las personas que hayan presenciado el suceso o que hayan estado involucrados en la noticia, que hayan visto, que hayan experimentado, vivido. No tendrá que ir a preguntar a alguien a quien le han contado la noticia porque perderá su veracidad. Segunda característica, la noticia va a tener un titular que va a expresar en una sola línea el tema de la noticia. Además, este titular tendrá que ser atractivo, que llame la atención a la gente, que en cuanto lea el titular se interese por informarse detalladamente de todo lo que ha sucedido. Un elemento importante. Es lo primero que nos llama la atención. Una tercera característica es que esta noticia
también después del titular tendrá una entradilla. ¿Qué es la entradilla? Es una especie de resumen corto donde se explicará lo sucedido de manera muy puntual. Es decir, todo lo que se va a contar en el cuerpo de la noticia, en la parte más ampulosa, más amplia de la noticia, en esta entradilla se lo dirá de manera resumida, de modo que el lector pueda saber de qué se trata y podrá ampliar al continuar con la lectura en el cuerpo de la noticia. Una cuarta característica de la noticia. Los detalles que se vayan a explicar en el cuerpo de la noticia deben ser bien organizados, es decir, debe tener una secuencia lógica. Debe empezar narrándose por lo más importante y acabar con los detalles menores, que tal vez no son tan importantes. ¿Por qué? Porque resulta que si empezamos con los detalles menores, de repente el lector se va a cansar o ya no va a sentirse atraído y va a dejar de leer la noticia. Mientras que si se empieza narrando lo más importante, el lector va a querer continuar. Aunque al final estén los detalles menores, va a terminar leyendo para ver si encuentra algo más importante como lo primero que encontró. Y como quinta característica, quiero hablarles sobre lo importante en una noticia escrita es que haya una buena ortografía. Por eso es importante aprender las reglas gramaticales como lo hacemos en las clases y practicarlas. Y también debe haber concordancia en las oraciones, es decir, deben ser oraciones muy bien realizadas, comprensibles, claras, precisas y que se puede entender cuando leemos cada uno de los párrafos. Esas son las 5 características más importantes de una noticia. Pues bien, de repente encontremos otras características más en algún otro documento. Probablemente haya muchas más características, pero estas son las más importantes. Continuando hablando con lo que es la noticia, debemos mencionar que para escribir una noticia se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay que escribir el título o el titular de la noticia, se llama así. Y como habíamos indicado, que debe ser atractiva, llamativa, que nos cause curiosidad. Un segundo elemento para escribir una noticia es que debes responder a 6 preguntas. ¿Cuáles son esas 6 preguntas? El qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Es decir, debes responder a qué ha sucedido. ¿Quién o quiénes han participado de ese acontecimiento? ¿Dónde ha sucedido ese acontecimiento? ¿Cuándo ha pasado o ha sucedido la noticia? ¿Cómo ha sucedido el acontecimiento? ¿Y por qué ha sucedido ese acontecimiento? No necesariamente deberá estar en este orden que les presento. Puede estar en cualquier orden, pero debes responder, debemos poder encontrar en la noticia estas 6 respuestas a estas 6 preguntas. Un tercer elemento importante para redactar o escribir una noticia es que la noticia debe ser escrita de manera ordenada, coherente y comprensible. Cuando hablamos de ordenada nos referimos a que las oraciones deben ser muy bien elaboradas con claridad, coherente, que tenga relación una idea con la otra y comprensible, que cuando leamos podamos entender sin necesidad de estar preguntando algo más. Y como cuarto aspecto importante para elaborar una noticia, les quiero presentar el hecho de que, si es posible, se incluya una imagen. Vamos a encontrar noticias que no tengan imagen, dibujo, foto o algún gráfico. Sin embargo, si tuviera, es más atractivo, porque muchas veces la imagen ayuda a entender mejor
los párrafos de una noticia. Bien, habiendo visto las características y los elementos de una noticia, ahora quiero presentarles un ejemplo. Precisamente un ejemplo de una noticia real y actual. El Samikatu, una noticia que recientemente se ha publicado. Samikatu, Feria Virtual de Arte en diversas especialidades. Este título es lo que llamamos titular. Y si ustedes se dan cuenta, es atractivo. Samikatu, solo al escuchar Samikatu, de repente los que no sabemos bien el Aymara, nos llama la atención el averiguar qué es. Y al lado nos aclara, ¿no? Feria Virtual de Arte. Ah, ya más o menos sospechamos. No estamos seguros, pero ya por lo menos sospechamos. Y nos llama la atención saber qué es un Samikatu y esa feria virtual. Y esta línea que vemos abajo con letras más pequeñas es la entradilla. La venta de obras se llevará a cabo entre el 1 y el 13 de septiembre. Ya nos está diciendo de qué nos va a hablar esta noticia, pero claro, nosotros necesitamos interiorizarnos más. Y la noticia completa que nos presenta es la siguiente. Voy a dar lectura in extenso primero a la noticia. Del 1 al 13 de septiembre se desarrollará el Mercado de Artes de La Paz, Samikatu, que en su segunda versión será un espacio virtual de exposición y venta de obras de arte en diversas especialidades. Una galería de arte, vitrinas culturales, subastas, acuyis. En Aymara, traduciéndolo, se entendería como conversatorios. Entrevistas y un remate será parte de las actividades. Un total de 44 artistas y más de 200 obras en especialidades de pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica artística y mixta serán puestas a consideración del pueblo, del público para su compra. Los precios rodarán entre los 100 y los 1.400 bolivianos. La actividad estará dirigida a la población en general con el fin de que los ciudadanos aprecien, valoren y adquieran arte nacional, explicó la alcaldía paceña en un comunicado. A su vez, se busca fomentar la solidaridad en el contexto actual y apoyar a nuestros artistas y su producción. Como parte de la logística, se dispondrá de dos formas para concretar la compra de obras. En la primera, la Secretaría Municipal de Cultura será intermediaria y enlace entre el comprador y el artista. Mientras que si el comprador lo prefiere, la principal institución cultural de La Paz ofrecerá el servicio de delivery o entrega a domicilio. Bien, he leído in extensa la noticia. A continuación vamos a identificar en esta noticia el qué, el quién, el dónde, cuándo, cómo y por qué. Recuerden que no necesariamente vamos a encontrarlo en el mismo orden que acabo de indicar. Podría estar en otro orden. Y eso no nos tiene que afectar ni nos tiene que preocupar. En ese sentido, vamos a empezar a identificar. Empezamos como es lógico del principio, ¿no? No, lógicamente no vamos a irnos al titular, aunque a veces suele estar en el titular uno de estos elementos. Y también podría estar. Pero ahora yo me voy a pasar directamente al cuerpo. Lo primero que encuentro al empezar a leer la noticia es el cuándo. ¿Cuándo se va a realizar? Del 1 al 13 de septiembre, ¿no? Es un tiempo, el cuándo siempre nos va a indicar tiempos. Ahí está con color celeste. Luego encontramos el dónde se va a realizar en el Mercado de Artes de La Paz, Samikatu. En algunas oportunidades podemos encontrar en varios lugares, en 2, 3, 4 lugares, el dónde, el quiénes, el cuándo. No se extrañen si en una noticia encuentran en varios sectores la respuesta a estas preguntas. Pero lo importante es que por lo menos una haya de cada una de ellas. Por eso estamos analizándola.
El tercer elemento que encontramos es el qué. ¿Qué va a suceder? Que va a haber un espacio virtual de exposición y venta de obras en arte en diversas especialidades. Fíjense, ahí está el qué. ¿Qué va a suceder? Posteriormente encontramos el cómo. Como en una galería de arte, vitrinas culturales, subastas, acullicos, conversatorios, entrevistas y un remate. A continuación está el quiénes, lo que les decía, ¿no? Un total de 44 artistas. Y también en un tercer párrafo vamos a encontrar la alcaldía. ¿Quién es la alcaldía y los artistas? ¿Verdad? Ahí estamos viendo directamente que en dos sectores se puede apreciar con claridad el quiénes. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría encontrar el por qué, la razón, ¿no? Entonces, la razón nosotros la encontramos de la misma forma en dos sectores, en este tercer párrafo. ¿Por qué? Porque se tiene el fin de que los ciudadanos aprecien, valoren y adquieran el arte nacional. Una razón, el por qué. Para que los ciudadanos aprecien, valoren y adquieran el arte nacional. Y la otra razón es que se busca fomentar la solidaridad. Vean, aquí hemos encontrado razón. Quizás alguno de ustedes va a encontrar más respuestas a las preguntas. Pero yo les dejo esto solamente como un ejemplo para que vean que sí necesariamente debe tener una noticia, por más corta que sea como esta. Es una noticia corta con 4 párrafos, va a tener estos 6 elementos, respuesta a estas 6 preguntas. ¿Sí? Entonces es importante conocer una noticia y así cuando nosotros leamos una noticia, escuchemos una noticia o veamos una noticia, vamos a aprender a ejercitar, a entenderla mejor, respondiendo a estas 6 preguntas. Bueno, chicos, hasta una próxima oportunidad y ha sido un gusto volvernos a encontrar.